Permítame. Ahora sí, dígame antes de empezar. Buenos días. Buenos días, profe. Conseguí una base de datos, pero es de un rancho en Texas. ¿No hay problema? No, ninguno. Vale, era nada. Adelante. Cualquier cosa me dice si requiere apoyo, pero no ninguno. Está perfecto. ¿En ¿Cuál es? qué, en qué especie? En ganado Angus de Ah, registro. ok, perfecto. Está Vale. muy bien. Sí, estoy hasta atrás. Déjalo. Ok, buenos días, chavos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sale? El día de ayer estuvimos hablando justamente del reporte. Pues sigan trabajando. El tiempo realmente se acorta y tentativamente el segundo parcial sería el 19 de mayo, ¿sí? Voy a programar para 19 de mayo, que sería martes. Voy a estar, obviamente, les voy a dar clases ya de manera presencial ahí el día lunes 18 y el 19 sería el examen, segundo examen parcial, ¿sale? No sé, igual cambio los planes. Les había dicho que íbamos a hacer uno en el programa para continuar algunas sesiones en, en el manejo de la base de datos, en una base de datos, pero a lo mejor van a ser dos parciales ya escritos para tener menos detalles, ¿no? Al respecto. Pero más o menos ese sería el plan. Entonces, 18 y 19 voy a programar y el 19 sería el examen. ¿Sale? Y a lo mejor lo hacemos también teórico práctico. Y bueno, la única ventaja es que, bueno, yo estaría ahí, ¿no? No habría mayor problema para que me entregaran los exámenes ese día. ¿Sale? Entonces, sigan trabajando en el proyecto. Por ahí, Daniela Ortiz ya está por ahí. Ok, ayer le mandé un correo, no sé si ya lo revisó. No había tenido oportunidad de contestarle. Pero ya le compartí una base de datos. No sé si ya la checó. Daniela Ortiz, ¿sí? ¿Ya la checó? No. Ya la checó, dice. Ok, perfecto. Cualquier cosa ahí me dice, es una base de datos de Romanov, es una raza muy prolífica, no son muchos animales, pero pues va a ser interesantes, ¿no? Sobre todo por la parte reproductiva, por la parte de prolificidad. ¿Sale? Eh, vamos a platicar el día de hoy, el día de ayer también estuve platicando sobre eh, selección como una herramienta del mejoramiento genético y dos, tres clases voy a estar hablando sobre metodologías que tienen que ver con la selección genética y que bueno, pues también nos pueden ir dando eh, algunos elementos si es que los pudiese ser, pues vaya a considerarlos, ¿no? Para el reporte final. El día de hoy voy a hablar de la prueba de comportamiento genético vino y la prueba de eficiencia alimenticia o RFI, ¿no? Que es el Residual Feed Intake. Y para ahorrarme estar repitiendo cada rato ese concepto, bueno, me voy a referir al RFI, que no es más que la prueba de eficiencia alimenticia, ¿sí? La prueba de comportamiento genético vino, aunque abordo más y hago más énfasis a la parte de los ovinos, sin embargo, es muy similar la metodología que se sigue, sobre todo en la parte de los bovinos carne, ¿no? Que es donde en Estados Unidos se llevan a cabo o de ahí se generaron las pruebas de comportamiento
y que llevan muchos años usándola como una herramienta de la selección. Voy a ir combinando con algunos ejemplos de cómo nosotros estuvimos trabajando con esta prueba de comportamiento o cómo ejecutamos las pruebas de eficiencia alimenticia, algunos inconvenientes, algunos casos de éxito y de algunos proyectos que ejecutamos originados de estos dos proyectos. ¿Sale? Entonces... En resumen, bueno, pues hoy hablo de la prueba de comportamiento, casi en la mayor parte del tiempo, pero que yo le llamo que la prueba de eficiencia alimenticia es como la parte más tecnificada de la prueba de comportamiento, desde el punto de vista en cómo nosotros las desarrollamos aquí en el estado de Hidalgo. ¿Sale? Esta es una fotografía del 2002, 2003, si no mal recuerdo, en unas instalaciones que rentábamos nosotros como parte del instituto, del INIFAF, y en la parte de abajo, que era un estacionamiento grande, bueno, pues ahí es donde 2, 3 años estuvimos ejecutando estas pruebas de comportamiento, ¿sí? Para que se den una idea, el no contar con la infraestructura, bueno, pues tuvimos que montar todo ahí, ¿verdad? Rentar los paneles, los montenes y se hizo una inversión sobre todo en las lonas, ¿no? Siempre buscando las mejores condiciones para ejecutar la prueba de comportamiento. En este caso, bueno, para el caso Hidalgo, desarrollamos las pruebas desde 1996 al 2005, básicamente durante 10 años. Y en esos 10 años trabajamos en diferentes lugares, ¿sí? El hecho de no contar con instalaciones propias o que los mismos productores o a través de las asociaciones no tenían estas instalaciones, pues obviamente teníamos que recurrir a esto, ¿no? Es básicamente evaluar animales en las mismas condiciones de alimentación y manejo en corraletas individuales, ¿sí? Voy a ir platicándoles sobre la metodología, sobre algunas ventajas, sobre algunas limitantes y tratando de justificar el por qué hacerlas, ¿no? El por qué hacerlas, el por qué llevarlas a cabo. Y al final de cuentas es una herramienta que a nosotros nos funcionó hace 25 años básicamente, con el simple hecho de ponerlas a disponibilidad de los productores y que simplemente los productores tuvieran herramientas o más elementos de cómo seleccionar sus propios animales, ¿sí? Eh, Básicamente esa es la prueba de comportamiento. Insisto, bueno, pues estas pruebas se originaron de los bovinos carne y, y en México, bueno, pues se hacen en varios lugares, sobre todo en el norte, ¿no? En Nuevo León es uno de los estados donde ejecutan este tipo de pruebas de comportamiento en bovinos. En ovinos también lo estuvieron haciendo, obviamente de manera más seria y de manera más formal, en mucho más tiempo, pues obviamente fue aquí en el estado de Hidalgo, ¿no? En la Universidad de Querétaro, en el ICAMEX, que es un organismo del gobierno del estado, en el Estado de México, también han estado ejecutando. Una de las últimas pruebas de comportamiento que hicieron en ovinos fue en Yucatán. En Yucatán hace 2 años, hace 3 años, pero siempre, siempre con el objetivo de usarla como una herramienta de selección, ¿sí? Ahora, lo que quiero precisar aquí es que para no confundirnos, porque a veces hablamos de una prueba de comportamiento y el término aplica para todo lo que tenga que ver con cualquier característica a medir. A veces simplemente en no sé, en una engorda intensiva podemos llamarle una prueba de comportamiento productivo, donde estamos midiendo algunas características, sobre todo de crecimiento, pero se le llama una prueba de comportamiento, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo una prueba, un trabajo de investigación en vientres ovinos, tratando de evaluar el número de corderos por oveja por parto, ¿de qué estamos hablando? De una prueba de comportamiento reproductivo, ¿sí?
En este caso, yo me voy un poquito más allá y le pongo prueba de comportamiento genético. O sea bovinos o sea ovino, prueba de comportamiento genético ovino, ¿sí? Además que esto a esta prueba conlleva más información, ¿sí? Conlleva otros elementos que efectivamente en una engorda, en una prueba de ese tipo, simplemente no se consideran. Sale nada más para que lo tengan en cuenta y que a veces no haya confusión. No haya confusión porque después se crean controversias y entre los mismos genetistas se tienen comentarios de que no, esa es una prueba de comportamiento, pero no genético. Es una prueba es cualquier prueba de comportamiento y simplemente no tiene validez o simplemente no tiene el impacto que debería tener si le pudieras llamar o pudieras desarrollar una prueba de comportamiento genético como tal. Ahorita vamos a comentar de las ventajas, de las desventajas, pero al final de cuentas es usar otros elementos que van más allá y que nos ayudan a seleccionar los reproductores bajo todas esas limitantes o todas esas limitaciones que se tienen como tal como prueba de comportamiento. ¿Sale? Se dice que esta prueba es una herramienta del mejoramiento genético que nos permite medir características, pero en los animales en vivo, ¿sí? Sobre todo en la fase postdestete, ¿sí? Alrededor de los Profe, no se escucha. Ya. Ya regresé. Ya como que, ¿ya me escuchan? Sí, O sea, como que el internet quiere que terminemos ya la clase. Ya me conecté a otra clave, espero que esa no falle. ¿Sale? Ya estamos ahí otra vez, ¿verdad? sí, se había quedado en herramienta de mejoramiento genético. Ah, ok. No, ya iba terminando la diapositiva cuando me di cuenta. Es que se me da mucho por hablar y no me doy cuenta. Ok, vamos a retomar.
Decíamos que la prueba es una herramienta del mejoramiento genético, eh, donde una de las principales características es que se miden los rasgos en vivo, o sea, se evalúan características en vivo, sobre todo en la fase postdestete, ¿sí? Que es donde, bueno, el animal a edades más tempranas tiende a presentar o a expresar su mayor potencial genético, sobre todo después de la fase postdestete, cuando, entre comillas, hay una menor influencia del efecto materno. Aunque ya habíamos comentado que los efectos maternos o los efectos maternos permanentes tienden a estar ahí por mucho tiempo conforme va avanzando la edad de los animales, pero también tienden a desaparecer, ¿sí? Entonces, sobre todo en la fase predestete o en la fase de la lactancia es cuando estos efectos se manifiestan más. Y entonces, en la fase postdestete es donde efectivamente se aprovecha para qué, para llevar a cabo este tipo de pruebas, ¿sí? La otra es que se basa realmente en medir el comportamiento propio del animal, ¿sí? O sea, no se trata de comparar el comportamiento del- de, de una raza o de una población o de varios animales, el compararlos con el comportamiento de otros animales de otras unidades de producción. A lo que voy es que el animal, el hecho de participar en condiciones homogéneas en corraletas individuales, pues únicamente el comportamiento es comparado entre sí, ¿sí? O sea, podemos hacer alguna comparación entre los animales de ahí, pero en realidad eso es básicamente una de las características de esto, ¿no? Que se basa en el comportamiento propio del animal. La otra es que va enfocada a la selección de futuros reproductores. O sea, si nosotros ejecutamos una prueba de comportamiento y no llegamos a ese fin, en realmente seleccionar los mejores animales para las características que estamos evaluando, simplemente, bueno, pues puede convertirse en cualquier prueba de comportamiento y no necesariamente en una prueba de comportamiento genético. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a la parte de selección. ¿Sí? Los rasgos que se miden normalmente son características fáciles de medir, como la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se mide son eh, el incremento de peso, el incremento de peso por periodos, el consumo de alimento, la conversión alimenticia y que todos estos a final de cuentas son de heredabilidad alta, ¿no? Como la ganancia de peso moderada alta. Y la otra es que se complementan con otras características que tienen que ver con la composición de la canal, como el espesor de grasa, la profundidad del lomo o el área del músculo del lomo, el área de la chuleta, ¿sí? Decía yo que muchas veces, si el mercado no te demanda calidad de la canal, entonces quizás no deberíamos estar preocupándonos por medir características de la canal. Sin embargo, yo entiendo y hace 25 años decíamos exactamente lo mismo. Y el hecho de pensar en medir esas características era pensar justamente en que en un futuro tendríamos que considerar esas características. Simplemente empezamos a hacerlo en las pruebas de comportamiento de aquí que hicimos en Hidalgo, con la finalidad de ayudar a tener más elementos para seleccionar los futuros reproductores. Sin embargo, ya a nivel comercial, a nivel rebaños multiplicadores o a nivel pie de cría, a estas alturas, después de 25 años, creo yo que es conveniente retomar este punto. Y la otra, ya deberíamos estar eh, monitoreando muchos animales con miras de que, de que realmente estos valores genéticos que bien se pudiesen estimar para estas características, que son más complicadas de tomar y que además que representan más costo, pues obviamente nos podrían dar más confiabilidad en cómo estar seleccionando nuestros futuros progenitores, ¿sí? Las pruebas de comportamiento se realizan bajo las mismas condiciones de alimentación y manejo, ¿sale? Básicamente, esa es la base introductoria de qué es, para qué es, qué se hace, qué características, pero me voy a ir desglosando un poquito más la información. La otra es que en una prueba de comportamiento, normalmente estas características de las que se miden,
que son relativamente más fáciles de medir, sobre todo el incremento de peso, que es básicamente monitorear el peso cada 14 o cada 28 días y sobre todo se miden características de alta heredabilidad. Ya decíamos el día de ayer, o sea, si nosotros seleccionamos para características de moderada a alta heredabilidad, vamos a tener mayor precisión en la selección de nuestros reemplazos, básicamente. La otra es que cuando hablamos del peso y la ganancia post-destete, estos rasgos están realmente asociados en la parte de cómo el animal va a expresar ese potencial genético y básicamente después del destete, algo de lo que se mide y a lo que se le da más valor a esto es, en una prueba de comportamiento, es en medir la eficiencia alimenticia, sobre todo en las pruebas de RFI, ¿sí? Que ahí lo que se buscan animales que coman menos, que ganen mucho más peso o que tengan un RFI más negativo, pero básicamente para eso se ejecutan este tipo de pruebas, ¿sí? Sí, para aprovechar animales vivos, animales jóvenes, y que, bueno, indirectamente, bueno, pues podemos beneficiarnos el hecho de usar animales mucho más jóvenes en nuestros programas de reproducción, en nuestros programas de mejoramiento, y que eso, bueno, puede reducir el intervalo generacional. Y por ende, bueno, pues lograr más potencial genético, ¿no? Más progreso genético, ¿sale? Y ya mencionaba que, bueno, pues es en este periodo, después del destete, en la fase postdestete, donde los animales realmente muestran su potencial genético. En Inglaterra hablábamos de 8 semanas, que es cuando ellos escanean, no, a 21 semanas, cuando ellos escanean, y básicamente ahí es donde seleccionan, ¿sí? Donde toman estas características, también toman los pesos, sobre todo al nacer, al destete y al peso a los 21 días, y básicamente ahí es donde seleccionan, ¿sí? Y bueno, pues más o menos estamos dentro de los mismos tiempos que se plantean, sobre todo en ovinos, pero no solamente es en Inglaterra, no solamente es en México, es a nivel mundial simplemente, ¿sale? Cuando hablamos sobre todo de vinos. La otra parte que mencionaba es que es cuando realmente los corderos están libres de las influencias de la parte materna, ¿no? Y que es ahí donde, bueno, pues el hecho de que vengan de diferentes ambientes, de diferente tipo de parto, de diferente sistema de producción, de que si las madres tuvieron más leche, tuvieron menos leche, del efecto del rancho, bueno, pues toda esa parte es básicamente la que se viene y se evalúa en una prueba de comportamiento. O no se evalúa, simplemente tratamos de corregirla por el simple hecho de someter a los animales bajo las mismas condiciones de alimentación y manejo. ¿Vale? Yo en lo personal, de acuerdo a lo que trabajamos durante 10 años en la parte del desarrollo de estas pruebas, es que estas pruebas deben ir enfocadas básicamente y se recomienda que vayan enfocadas a evaluar corderos, pero sobre todo en los rebaños del pie de cría, ¿sí? Porque todo esto tiene un costo en recursos humanos, en infraestructura, en equipo, muchas inversiones y se hace a través de un proyecto donde los productores, las instituciones están colaborando, están aportando, pues básicamente no es llevar a cabo una prueba de comportamiento en corderos que no van a ser destinados para reproducción, ¿sí? Sino que necesariamente tiene que ser en rebaños de pie de cría, ¿sí? Aunque la prueba de comportamiento ovino solamente aplica bajo estas condiciones para machos, no para hembras, no así en la prueba de eficiencia alimenticia, donde también se puede hacer las pruebas en hembras, pero pues obviamente en el sentido de que le damos más importancia al semental, ¿no? El hecho de que pueda cubrir 25, 30, 40 borregas es básicamente lo que siempre le damos. Y además el costo de un semental es mucho mayor, ¿sí? En ese sentido es por eso que este tipo de pruebas van más enfocado a los machos, pero también se puede aplicar para las hembras sin mayor problema. La otra es que para evitar el que
podamos traer animales previo a la llegada a la prueba de comportamiento con problemas como defectos indeseables, malos aplomos, problemas de prognatismo o agnatismo, que no es más que la presencia de genes recesivos. Imagínense el que venga un animal con problemas de prognatismo y que te presente mayor velocidad de crecimiento, por decir, y que sea el animal más rankeado en ese grupo de corderos de la prueba de comportamiento. Entonces, acuérdense cuando hablamos de la heredabilidad, que estos genes recesivos siempre están presentes en el animal, a veces no se ve el problema como tal, pero que pueden expresarse en las en las siguientes generaciones. Entonces, parte de la inspección física, si podemos detectar este tipo de problemas, podemos evitarnos muchos problemas posteriores. La prueba de comportamiento, bueno, pues se sugiere que no sea más de 60 días, más el periodo de adaptación, más el periodo de espera para la entrega de los animales, no debe ser más de 60 días, de 90 días, perdón, ¿sí? La edad a la cual se recomienda que lleguen los corderos, pues, es después del destete entre 60 a 90 días. En la parte de ovinos, normalmente el destete ocurre alrededor de los 75 días. Entonces, básicamente, después de que pasan esa etapa del destete, 2, 3 días después, 4 o 5 días después, cuando eliminan ese efecto de que buscan a las madres o ya no están bajo la tutela de las hembras, pues obviamente lo que se busca es más o menos ajustarse a esas edades, ¿no? 60, 90 días. En cuanto a la alimentación, no es solamente en la prueba de comportamiento. Nosotros cuando movemos animales de un predio a otro predio, siempre la alimentación va a depender de la región o de la disponibilidad de los ingredientes que se puedan encontrar en la región, ¿sí? Entonces, y en base a eso nosotros vamos a formular de acuerdo a los requerimientos que se piden para que a esas edades esos corderos expresen su máximo potencial genético, que ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, se sugiere que se ofrezca el alimento a libre acceso después de que se han adaptado al nuevo manejo o simplemente cuando ya está corriendo de manera oficial esa prueba de comportamiento. Se sugiere que normalmente los requerimientos de proteína de energía a esas edades te tienes que ajustar a 16% de proteína, 3,5 de energía metabolizable y básicamente con eso cubre los requerimientos los requerimientos nutricionales a esas edades. La otra es que en cuanto hablamos de la alimentación, sobre todo en pastoreo, que normalmente todo este tipo de pruebas, cuando menos nosotros en 10 años, las ejecutamos bajo condiciones intensivas. Y a nivel nacional, de todas las pruebas de comportamiento que me tocó trabajar o simplemente conocerlas, el cómo se llevaban a cabo eran básicamente bajo condiciones sumamente intensivas. Sin embargo, en otros países donde las extensiones son grandes, pues, obviamente las pruebas de comportamiento se sugiere que se realicen bajo condiciones de pastoreo, que son las mismas condiciones a la cual se van a enfrentar los animales en el futuro, ¿no? Como posibles reproductores. Entonces, por eso les decía el caso de Australia, donde también ellos evalúan hembras, pero bajo condiciones de pastoreo, ¿sí? Para evaluar básicamente las mismas características y sobre todo las de composición de la canal, que ellos le dan mucha importancia a la parte calidad. Pero cuando estas pruebas se ejecutan bajo condiciones de pastoreo, pues obviamente a lo que nos tenemos que ajustar es a la cantidad y a la disponibilidad del forraje. Y normalmente se suplementa porque los forrajes no cumplen con todos los requerimientos de los animales y sobre todo en bovinos carnes que son especies mucho más pesadas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. En México, bueno, siempre la tendencia es trabajar en un sistema intensivo, aunque tengas el mismo agostadero. Hablemos del trópico, la última prueba que se hizo en Yucatán, pues ahí se tienen mayor extensiones, los animales prácticamente viven en los pastizales o en los agostaderos. Sin embargo, bueno, pues estas pruebas se hicieron bajo condiciones
¿cómo se llama? Intensivas, que básicamente a veces te facilitan las cosas por el mayor control que puedas tener sobre el manejo de los animales, ¿no? O sobre las variables que estamos midiendo. Se recomienda obviamente que participe el número o la mayor cantidad de animales de cada explotación con la finalidad de que el productor tenga mayor margen de seleccionar los mejores animales. Básicamente eso es en cuanto a algunas recomendaciones. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas de comportamiento? Bueno, ya lo comentaba, es que permite evaluar animales a una edad joven, ¿sí? Donde nos da exactamente la pauta para poder usar animales a edades más tempranas, alrededor de los 7 meses, ¿sí? Alrededor de los 7 meses y podemos de esa manera reducir el intervalo de generaciones. Ayer decíamos que si el intervalo de generaciones es mucho mayor o lo alargamos, el que cuando los animales se conviertan en padres, pues obviamente el progreso genético va a ser mucho más lento. La tendencia es que usemos animales jóvenes. Si queremos tener más progreso genético, es que reduzcamos el intervalo generacional. Y entonces la prueba de comportamiento ahí nos brinda esa ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos evaluando animales mucho más jóvenes y que se pueden usar a edades mucho más tempranas como reproductores. Y simplemente ir eliminando ese tipo de cosas de que necesitamos que el semental desarrolle hasta después del año de edad, que alcance su máximo de peso, que si no, los corderos nacen más débiles y ese tipo de cosas que en realidad no dependen del tamaño del animal, sino dependen de la parte genética, ¿sí? Que es parte de lo que nosotros hemos venido platicando. La otra es que permite evaluar un cierto número de características relativamente fáciles de medir, ¿sí? El medir la velocidad de crecimiento, el incremento de peso, pues solamente te requiere equipo, ¿va? Te requiere equipo como una báscula, quizás una báscula electrónica para que tengas más precisión y más control. Sin embargo, también lo puedes hacer con una báscula colgante, una báscula romana donde simplemente te permita hacerlo de manera mucho más fácil y a lo mejor hasta de manera mucho más económica, ¿sí? Dice que se pueden realizar varias pruebas en un año, en un rebaño, es justamente lo que mencionaba. Esa es la ventaja de ejecutar pruebas de comportamiento. Ya sabemos que hay algunas razas que son mucho más estacionales. En los bovinos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Las vacas paren en ciertas épocas cuando las condiciones son mucho más apropiadas para el desarrollo de los becerros. Eh, y y desde ese punto de vista, bueno, pues siempre la idea es que el hecho de participar en este tipo de pruebas es que el productor cuente con más información de su rebaño o con más información de su hato y que tenga mucho más elementos o su abanico sea mucho más, o su margen sea mucho más amplio el poder seleccionar animales, ¿no? Superiores. La otra parte que tiene que ver es que desde el punto de vista de educación es muy importante. En Estados Unidos, lejos de usarla como herramienta de selección, lo usan desde el punto de vista de educación. Normalmente las universidades están muy involucradas, trabajan de la mano a nivel local, dentro del área de su influencia, trabajan directamente con los productores y el hecho de que ejecuten este tipo de pruebas en bovinos y en ovinos es simplemente para sensibilizar a los productores, ¿no? El que tomen más información, que creen más conciencia de usar herramientas mucho más objetivas y que ayuden realmente a la selección de los futuros progenitores, ¿sí? De hecho, la crítica fuerte cuando nosotros empezamos con este tipo de pruebas por parte de los genetistas del mismo INIFAF o de otras instituciones que nos decían, no, pero la prueba de comportamiento no sirve por lo que ya he venido comentando, ¿no? Que únicamente puedes comparar los animales dentro de la misma prueba, no con el resto de los animales de otras unidades de producción. La otra es que les brindas mejor ambiente, mejores condiciones, mejor alimentación, cosa que en otros ambientes pues, obviamente no van a tener el mismo desempeño. Y todo ese tipo de cosas, y bueno, efectivamente,
eran comentarios negativos sobre las pruebas de comportamiento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también desde el punto de vista educación, creo que nos sirvió demasiado, ¿no? Porque nosotros tratábamos de cerrar el círculo desde el punto de vista en invitar a los productores, en ejecutar proyectos con ellos, en darles mayores elementos en cómo ellos pudiesen tener más información de los animales, en cómo tomar o crear más conciencia, en empezar a tomar este tipo de características, ¿no? O este tipo de más elementos para una mejor toma de decisiones en la selección. Eh, y básicamente la otra era cambiar la idea del cómo seleccionar, ¿no? El no simplemente seguir con la misma tendencia de seleccionar por bonito, de seleccionar por lo que la vista me indique o por la apariencia del animal, sino fue el pensar en cómo ir cambiando ese concepto de la misma selección. Y recuerdo mucho que en la Feria de Tulancingo, en el 96 que fue en el 97 que hicimos la primera prueba de comportamiento, hicimos una presentación donde hablamos de la metodología, hablamos del cómo se desarrolló la prueba y pusimos los resultados, ¿no? Y entonces muchos productores empezaron a decir, oiga, ¿me podría decir cuál fue la ganancia de peso de este animal? ¿Cuánto tiene de espesor de grasa? ¿Cuál es la profundidad? Y en base a eso, y además, pero lo primero que decían es que me gustó este cordero para cemental, pero quiero ver qué más información tiene. Y entonces, bueno, desde ahí hemos venido luchando en ese sentido, ¿no? Desde la parte de educación y que yo creo que eso ha ido permeando poco a poco y la gente ha ido cambiando la forma y que esa es la idea, ¿no? De cómo seleccionar animales. Es lo que les decía el día de ayer. Si nosotros no hacemos una buena implementación de un esquema de registros o de cómo colectar la información productiva, pues obviamente de nada sirve, ¿no? La idea es que esos elementos nos sirvan para hacer un buen análisis y darle elementos a los productores, ¿no? De tomar mejores decisiones de selección. Eh, ¿Cuáles son algunas de las limitantes de la prueba de comportamiento? Por ahí mencioné algunas, ¿no? Como el desarrollarlas el no poder comparar animales con otras unidades o con animales de otras unidades de producción. Bueno, pues esa es una desventaja que te da una menor precisión en la selección, ¿sí? Aquí se dice que está entre un 65 y un 70% si tú comparas con una prueba de progenie. No, obviamente no va a ser exactamente lo mismo el comparar en una prueba de comportamiento donde solamente se evalúa un grupo de corderos que hacer una prueba de progenie, ¿verdad? Donde se pueda comparar mayor número de animales de diferentes sementales y obviamente eso tiene mucho más valor en cuanto hablamos de confiabilidad, que también el día de ayer estuve haciendo referencia a la exactitud de cómo nosotros necesitamos tener información más objetiva para tener más precisión en la misma selección. Entonces, no es lo mismo seleccionar un animal que va de una prueba de comportamiento que un animal que tiene un valor genético que viene de una evaluación genética, ¿sí? Y ahora, estoy poniéndome en un escenario de hace 25 años y quiero pensar que en muchos de los casos seguimos en lo mismo, ¿sí? Seguimos en lo mismo que mientras no se cuente con más información confiable y de calidad para poder estimar los valores genéticos de los animales, siempre lo que tú puedas implementar, lo que tú puedas hacer, que no, nunca es suficiente, ¿sí? Simplemente la prueba de comportamiento es una alternativa, ¿sí? Es una alternativa de generar progenitores, de seleccionar progenitores para poder ser usados en las diferentes, en las siguientes generaciones. Básicamente es ahí, pero finalmente se convierte en una limitante. ¿Por qué? Porque con una prueba de comportamiento, con la información que se genera o que se tiene, no se puede hacer como tal una evaluación genética. ¿Por qué? Porque la prueba de comportamiento únicamente te da los fenotipos, ¿sí? Te da las variables que tú estás midiendo, solamente te limitas a eso, ¿sí?
y no necesariamente puedes comparar con otros rebaños, con otros animales, donde sí a través de una prueba de una relación de parentescos, bien pudiese llegar a una evaluación genética, que eso es lo que nosotros hace 25 años visualizábamos, ¿no? Y obviamente para nosotros las pruebas de comportamiento en cierta manera ya no las estamos haciendo. Justamente, ¿por qué? Porque estamos trabajando ya a nivel de las evaluaciones genéticas y es mucho más confiable, pero sin embargo, no todos los productores o no todas las asociaciones tienen las condiciones de llevar a cabo una evaluación genética. Y es por eso que en Nuevo León siguen con este tipo de pruebas o con las mismas pruebas de RFI, pero es con el mismo objetivo, es con el mismo objetivo. Pero mientras no se tenga una evaluación genética como tal, yo creo que las pruebas de comportamiento siguen siendo la mejor alternativa. La otra parte que les comentaba es sobre el ambiente, ¿no? Que el hecho de que vengan los animales de diferentes ambientes, con diferentes edades, con diferentes condiciones, básicamente, aunque le dan validez a los resultados, lo que tratamos de hacer es corregir esos efectos. Acuérdense que el comportamiento de un animal que viene de un parto de una madre de 3 o 4, 5 años, o de parto doble o de parto triple o de parto sencillo, pues obviamente no va a ser el mismo, ¿no? El hecho de que lleguen animales de parto sencillo de una madre de 2 o 3 años o de animales mucho más jóvenes, el cordero en cierta manera va a tener un mejor desarrollo. A lo que voy es que si yo traigo un cordero, selecciono un cordero de 40 kilos o 30 kilos con uno que pesa 16 kilos, por decir, por hacer una comparación, pues obviamente quizás el de 35 kilos pueda tener un mejor comportamiento. No sé, pero el ambiente es importante. Por eso es muy importante hacer una selección previa donde podamos tener toda esa información. Los mismos productores decían, no, es que yo voy a mandar puros corderos de parto sencillo, o sea, no mando corderos de parto doble porque pues han sufrido más, han batallado más. ¿Por qué? Porque las borregas tienen menos leche o hay mayor competencia por la leche y por ende la velocidad de crecimiento va a ser diferente. Sin embargo, creo que la idea no es eliminar ese tipo de animales, más bien es traerlos y ponerlos en las mismas condiciones ya sin el efecto de la madre y poder detectar ese tipo de animales, aunque vengan de partos sencillos, de partos triples o cuádruples, pero es básicamente la idea, ¿no? Los periodos largos de prueba reducen la influencia del ambiente y del ambiente previo y mejoran la validez. El problema de este tipo de pruebas es que si nosotros las llevamos más allá de 90 días o más periodos, en periodos largos, obviamente, pues va en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que invertirle mucho más dinero. Acuérdense que animales mucho más avanzados de edad, bueno, pues tienden a ser menos eficientes o depositan más grasa. Y a veces eso eh, hace que el comportamiento sea menor. Y por otro lado, desde el punto de vista de rentabilidad, aunque no estamos evaluando esa parte, pues te cuesta más en recursos humanos, en recursos económicos, y eso hace bueno, pues también sea un inconveniente el irse a periodos largos, ¿no? Aunque sí mejoran la validez porque tienes más chance de evaluar por un periodo más largo. Imagínese que pudiéramos estar evaluando animales hasta que logren un año de edad. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la heredabilidad de esas características que pudiésemos tomar como peso al año pudiesen darnos más certezas, sobre todo por la heredabilidad, ¿no? Que tiene mayor heredabilidad. Ahora, estas pruebas de comportamiento serán válidas desde el punto de vista científico siempre y cuando estén vinculadas con la selección, ¿sí? Si estas pruebas se ejecutan simplemente para conocer el comportamiento de manera general o simplemente imaginarse como una prueba en una engorda muy intensiva, y si no estamos ligados en aplicar el término de selección, en buscar realmente los animales, los mejores animales,
pues básicamente no tendría una, no está hablando de una validez oficial, sino que no tendría ningún sentido invertir mucho dinero en condiciones individuales si nosotros no vamos a utilizar en realidad esos animales superiores a gran escala, ¿sí? A lo que voy es que si no están ligados con un programa de mejoramiento genético donde la finalidad debe ser muy clara, incrementar la producción de carne o disminuir el espesor de grasa en este sentido, pues obviamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se invierte mucho dinero, ¿no? En este tipo de proyectos. Y hay una objeción que cuando menos yo puedo decir que la vivimos desde el punto de vista en que ejecutábamos una prueba, dos pruebas y el año siguiente otra vez y buscábamos recursos para tratar de que los productores no hicieran o no gastaran mucho en esa parte, sino que el gasto fuera fuerte por parte de las instituciones o de los organismos que participaban. eh, que después de que se identificaban esos animales superiores o terminamos la prueba de comportamiento, en realidad la selección era muy baja. ¿Por qué? Porque no teníamos un programa de mejora genética donde los sementales fueran captados o fueran concentrados en algún centro. ¿Para qué? Para poder ser usados en futuros programas, ¿no? De mejora o bien simplemente en programas intensivos de inseminación artificial, por decir, ¿no? Solamente por poner un ejemplo. Entonces, básicamente la selección era a nivel de rebaño, donde el productor decía, eh, ok, mandé 10 animales y de ahí seleccioné los dos mejores como progenitores para mi rebaño, ¿sí? Y después de ahí, bueno, pues, insisto, si no están vinculadas a realmente darle mayor uso o usar ese material genético, buscando mayor progreso en la industria, pues obviamente, pues es una desventaja, no tiene mayor sentido el hacer este tipo de pruebas, ¿no? En cuanto a la metodología, voy a repetir algunas cosas que ya dije. Es que una de las cosas que debemos cuidar es la infraestructura, ¿no? El desarrollar este tipo de pruebas en corraletas individuales, ya decía yo, demandan mucha mano de obra, pero yo creo que lo más importante es no perder de vista desde el punto de vista zootécnico, que lo que buscamos es darles el mejor confort a los animales. ¿Para qué? Para que expresen su máximo potencial. Básicamente, eso tiene que ver con o va relacionado con la infraestructura. Trabajamos en 6 o 7 lugares diferentes, con condiciones diferentes, con precipitaciones diferentes y todo eso al final de cuentas, o la misma calidad de las instalaciones, que no te brindaban el mayor confort y obviamente eso tiene que ver, ¿no? Tú lo veías muy claro en el comportamiento de los animales de un año a otro, aunque la idea no era comparar el efecto del año, el efecto del año, pero sí veías algo muy marcado. ¿Por qué? Porque la misma alimentación, el hecho de moverte de un lugar a otro o de una región a otra o simplemente de una unidad de producción a otra, pues el problema era que la alimentación también cambiaba, ¿no? En ese sentido. Entonces la infraestructura es sumamente importante. El otro punto tiene que ver con la selección de los corderos. Ya hablamos que lo que se sugiere es alrededor al destete, 75 días y con una edad de no más de 90 días, ¿no? Obviamente cuidar la parte de no seleccionar o de no enviar animales con problemas genéticos, ¿no? Con la presencia de genes recesivos ahí. La otra parte importante que diferencia de una prueba de comportamiento normal o una prueba de comportamiento genético es básicamente la información que se colectaba previo al ingreso de los animales a la prueba, ¿no? Como el tener al animal bien identificado, saber quién era el padre, saber quién era la madre, la edad de la madre, el tipo de parto, toda esta información que se usó para ajustar finalmente el comportamiento final que era ganancia de peso, ¿no? O el peso por día de edad.
Y la otra, bueno, pues era importante tener los pesos, por ejemplo, del nacimiento, el peso al destete, las fechas de destete, pues obviamente para tener más elementos en el análisis final de la información. Pero esto es importantísimo. Si nosotros solamente pensamos en limitarnos a tomar la información productiva en cierto periodo, pero sin tener esta información, no tiene mucho sentido porque no tendríamos más elementos. ¿Para qué? Para tomar decisiones de selección. En cuanto al manejo de los animales, eh, en la recepción, no es solamente en la prueba de comportamiento, sino cuando movemos un animal de una unidad de producción a otra o simplemente los cambiamos de agostadero eh, o de residencia, ¿no? Como se dice normalmente, básicamente tenemos que cuidar que la recepción sea con éxito, usando agua limpia, ofreciendo electrolitos para hidratar a los animales y sobre todo usar forrajes de buena calidad, donde sabemos que los corderos vienen de diferentes ambientes, de diferentes sistemas de producción y que su alimentación es completamente diferente, ¿no? Si se usan alimentos comerciales, hay muchas empresas, ¿no? Y obviamente a nivel de unidad de producción, todos usamos el alimento que trate de cumplir con los requerimientos nutricionales. Y en base a eso, bueno, pues también tienes que pensar en qué dieta vas a usar o vas a formular, ¿no? Básicamente eso es lo que hay que cuidar en la recepción. La otra parte que no lo hicimos en los primeros años, el llevar a cabo el aseguramiento de los corderos, pero es muy recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque si se te muere un cordero, pues el productor está perdiendo. Sí, está perdiendo, ¿por qué? Porque el mandar un cordero o el mejor grupo de corderos de tu rebaño, que se te muera uno o dos animales, y si no hay quien te los vaya a recuperar, que sí nos pasó, y entonces había mucha molestia por parte de los productores con quien pasaba esto, ¿no? Les mandé el mejor cordero, les mandé los dos mejores corderos y se me murió el que yo quería seleccionar. Y entonces creaba mucha inconformidad y desde ese punto de vista, bueno, pues en este tipo de, de- de pruebas con animales de pie de cría, pues obviamente que sí se justifica el llevar a cabo el aseguramiento de los corderos. Y en la parte sanitaria, que también tiene que ver, que no es algo diferente a lo que aplicamos directamente en o los programas de vacunación o desparasitación, no son diferentes a lo que se hace en las unidades de producción. Sí, a pesar de que todo este manejo en cuanto a la aplicación de bacterinas, a la aplicación de desparasitantes, se se hace previo a la llegada. Bueno, el objetivo dentro de la prueba de comportamiento es hacer un manejo mucho más integral, sobre todo previniendo problemas de respiratorios y metabólicos. ¿Por qué? Porque los animales van a estar sometidos a condiciones diferentes, a quizás un mayor estrés, el simple hecho por estar de manera individual o solos en una corraleta y también, bueno, se pueden presentar problemas metabólicos. ¿Por qué? Porque estamos usando dietas con 16% de proteína y normalmente formuladas a base de granos, ¿no? En la parte de los desparasitantes, normalmente lo que hacíamos era desparasitar o se recomienda desparasitar contra parásitos internos y externos, pero después lo que finalmente se hizo fue tomar un examen de copros y determinar el tipo de parásitos que venían presentes y en base a eso, bueno, en base a eso, bueno, se desparasitaba, se aplicaba un programa de desparasitación que normalmente esto se recomienda hacer al inicio de la prueba de comportamiento y ya no hacer este tipo de manejo a través de la prueba, ¿no? Para evitar estrés, para evitar el que los corderos presenten un comportamiento diferente, ¿no? Básicamente eso es lo que se hace. El pesaje de los corderos obviamente debe ser a la llegada, a la fase de adaptación que alrededor sugieren 15 días y después el pesaje normalmente se hace al inicio de la prueba y después
cada 14 o 28 días, dependiendo las necesidades o la conducción de la prueba. Yo en lo personal sugiero no estar pesando cada 8 días o cada 14 días, más bien simplemente solíamos hacer 3 pesajes a la llegada, 15 días de adaptación y el primer pesaje de inicio y después cada 28 días básicamente, 2, 3 pesajes. Y la otra, bueno, pues es que siempre sí para este tipo de trabajo se sugiere usar una báscula electrónica que nos brinde mayor precisión, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto de investigación y que es donde, pues normalmente se considera la inversión para este tipo de trabajos, ¿no? La alimentación se dice que dentro de los primeros 15 días debe ser de manera gradual, sobre todo cuando hablamos de la fase de adaptación al nuevo manejo, al nuevo alimento, que es ahí donde debemos tener mucho cuidado para evitar problemas sobre todo de enterotoxemias o acidosis, problemas metabólicos que son muy comunes cuando se hace este tipo de pruebas, ¿no? El hecho de que vengan de diferentes rebaños con diferentes alimentos, pues básicamente eso es lo que debes tener mucho más cuidado. Y después, cuando se inicia la prueba, lo que se debe hacer es ofrecer el alimento a libre acceso. Sí, a libre acceso, pues obviamente contabilizando cuánto doy, cuánto rechaza el animal para estimar el consumo real. Básicamente, pues para conocer cuál es la conversión alimenticia, la eficiencia alimenticia del animal y tener elementos mucho más sólidos, más objetivos en la selección de los animales. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que se miden? Bueno, pues ya esto ya lo he venido repitiendo, lo he venido diciendo. Consumo de alimento, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y las otras características, ¿no? Que decíamos del espesor de grasa, de la profundidad y el área del músculo del lomo, que básicamente son de las características que tienen pues, más alta heredabilidad o de moderada alta heredabilidad y que realmente, bueno, pues en el hecho de contarse con recursos para poder invertir en un ultrasonido, pues obviamente se tomaron estas mediciones. En caso de que no se puedan tomar estas características de la composición de la canal, pues simplemente es limitarse al consumo, a la ganancia de peso y a la conversión alimenticia, ¿sí? Eh, pues básicamente estas son las variables que se registran. Y en cuanto a la profundidad del lomo, eh, yo les he dicho que si el mercado no te demanda o no te requiere calidad, como es el caso de los ovinos, mientras el mercado no te diga que quiere ciertos estándares de calidad, como cierta cantidad de grasa o cierta cantidad de carne magra, pues obviamente no tiene sentido invertir no tiene sentido invertir en equipo, en perder el tiempo en hacer este tipo de mediciones. Desde el punto de vista del mejoramiento genético, y cuando menos en todos los países que son líderes en esta parte de bovinos de carne y que sus mercados son de exportación, normalmente sí te exigen esta parte, ¿no? De calidad y entonces estos programas de escaneo en bovinos y en ovinos o en los mismos cerdos son programas cotidianos. Se le invierte mucho dinero en la capacitación de gente que pueda tomar imágenes de calidad, pero que también pueda interpretar imágenes en el cómo leer con mayor precisión el espesor de grasa, la profundidad o el área del músculo del lomo. En el caso de los ovinos, eh, hace 25 años o cuando las empezamos a ejecutar, invertimos en un ultrasonido Sonomed que tuvo un costo de 400,000 pesos, que hace 25 años era mucho dinero, era una marca que estaba de moda. Hoy podemos ir al mercado y podemos encontrar ultrasonidos de 30,000, 40,000, 80,000 pesos y que te hacen exactamente lo mismo. El problema es que no hay la disponibilidad o no ha habido
no se han dado las circunstancias para realmente invertir en un programa donde puedas adquirir 20 ultrasonidos, donde puedas capacitar 20 técnicos y que cada uno empiecen a trabajar de manera directa en un programa de escaneo en estas características, ¿sí? Que de hecho esa era la idea, se empezó a trabajar por ahí del 2010, se capacitaron 6 técnicos en la toma de este tipo de imágenes, en la interpretación justamente para incluirlas en la parte de mejora, las evaluaciones genéticas. Sin embargo, bueno, pues se hizo por un año, 2 años y bueno, pues ahora nos estamos lamentando, ¿no? En el sentido de decir, híjole, ¿y por qué no seguimos con este programa a nivel nacional? No solamente en los rebaños de pie de cría para seleccionar los mejores sementales, sino también en los rebaños comerciales, en los rebaños multiplicadores que efectivamente nos permitieran llevar a cabo evaluaciones genéticas ya con estas características. Aquí esta es una imagen de un corte longitudinal donde podemos ver que eh, algunas, ¿cómo se llama? Partes de la canal y nada más simplemente para ilustrar dónde se deben tomar estas características, ¿no? Es entre la 11ª y la 12ª costillas, a la altura justamente donde terminan las costillas y empiezan las vértebras lumbares, ¿no? Que básicamente ahí es donde se sugiere entre 5 y 8 centímetros de la línea dorsal, o de la columna vertebral, que así le llamamos, y es ahí donde se toma, donde se coloca el transductor, ¿no? Este es el transductor y normalmente, bueno, en las razas de lana lo que se hace es esquilar esa área, así como estamos viéndolo aquí, normalmente estas mediciones se toman en la parte derecha, pero lo que se busca en el caso de lana para no tener interferencia en obtener una imagen de calidad, pues básicamente se coloca el transductor 3, 4, 5 centímetros por debajo, dependiendo la posición del animal, y para capturar la imagen, ¿no? Que aquí estamos viendo una imagen de muy buena calidad, donde también la gente se tiene que certificar para tomar imágenes. Si todos ustedes se dan cuenta y les digo qué es lo que alcanzan a ver sin ninguna explicación, y a lo mejor todos me explicarían cosas completamente diferentes. ¿Sí? Yo veo dos líneas, la de arriba, luego otra de en medio, y veo una línea negra. Veo algunas pigmentaciones, un color blanco, ¿qué es lo que es? No sé. Pero decía un estudiante, no, no, hay que tener mucha imaginación, hay que tener mucha imaginación para saber qué está leyendo, qué está tratando de interpretar. Entonces, para eso se requiere capacitación. Les decía que se invirtió dinero en 6 ultrasonidos, en 6 técnicos que se certificaron para hacer este tipo de mediciones a nivel nacional, pero bueno, es que ahora no sé ni dónde estén los equipos, porque no lo hicimos a través de nosotros, sino fue a través de la Unión Nacional de Ovinocultores, pero que la idea es retomar, rescatar esos equipos y bueno, pues capacitar más gente, ¿no? Para hacer escaneos en mayor número de animales. Y aquí lo que se los voy a dibujar y ahorita les voy a poner exactamente qué es lo que es de qué es lo que se mide en estas características, ¿no? Esta vendría siendo esta parte, la capa, o que le llamamos la piel, ¿no? La piel del animal, que se ve mucho, mucho más blanca. Después, el espesor de grasa vendría siendo de la línea más negra, o sea, la parte más blanca. Sí que normalmente el color de la grasa así es como aparece en el ultrasonido, y que sería básicamente esto, ¿no? Ahorita lo voy a poner con una línea. Y la profundidad, cuando hablamos de la profundidad del área del músculo, es justamente esta, ¿no? Que si ustedes alcanzan y tienen mucha imaginación. En esta imagen tiene una muy buena calidad, donde sí pueden decir cuál es el área del lomo o el área de la chuleta, que básicamente es esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y quito la hélice,
podemos identificar que sí alcanzamos ver una chuletita bien formada, ¿no? Con una imagen de muy buena calidad, que dependen muchas veces también de la posición del animal o que si se mueve, porque la imagen se toma rápidamente, ¿no? Y a veces, bueno, pues el no tener experiencia en tomar este tipo de características, pues obviamente nos lleva a tener mayor sesgo, ¿no? Es básicamente eso, ahí lo pueden ver la parte más negra y ahí dentro de pueden ver el marmoleo que existe, ¿no? Que es la grasa entreverada entre el músculo y la grasa, bueno, vendría siendo esa parte, ¿no? Esa parte más blanquita. Esta parte más blanca vendría siendo como el hueso de la costilla, ¿no? Que así también es, el hueso es como se aparece en el ultrasonido y la parte más negra pues hace más referencia a carne o a veces incluso hasta en un diagnóstico de gestación se pueden percibir colores negros, ¿no? Así como el líquido. Básicamente eso es lo que estábamos haciendo al término de la prueba. Se preparaban los animales y se hacía este tipo de mediciones. Una vez que se terminaba con esto, bueno, pues los animales eran regresados a cada unidad de producción, únicamente quedando pendiente la entrega de los resultados, ¿no? Les decía yo que en Estados Unidos, en las pruebas que se ejecutan a través de las universidades, pues ellos han venido generando sus propios índices para rankear a sus animales. En el caso de nosotros, le dimos mucho más peso a la parte o el peso por día de edad, donde le dimos el 80%, ¿no? 40% multiplicado por la ganancia de peso presentada por el animal, más el 40% del peso por día de edad, que en realidad estos dos parámetros nos dan el 80% y solamente el 20% considerábamos para el espesor de grasa. Para eso, bueno, tuvimos que generar ajustes para cada una de las razas, considerando la distribución normal de los datos. Y básicamente con esta fórmula lo que hacíamos era rankear los animales, ¿sí? Rankear los animales y de esa manera nosotros decíamos, estos son los mejores o estos son los superiores considerando el 80% de velocidad de crecimiento y solamente el 20% para el espesor de grasa. En Estados Unidos varía, depende de la región, depende el objetivo de producción, pero normalmente usan un 60 por ciento ganancia en peso y un 40% grasa. O 70-30, pero en el caso de nosotros, pues siempre estamos buscando que mayor cantidad de carne, mayor velocidad de crecimiento y por eso, bueno, le dimos el peso del 80%. Cuando hablábamos del índice de selección, que también lo voy a abordar de manera más profunda, acuérdense que ahí tenemos la posibilidad de seleccionar al mismo tiempo, de incluir en el índice de selección diferentes características, siempre y cuando no se afecte el estar seleccionando por una característica, tenga un impacto negativo en la otra característica, que básicamente eso es lo que hace el índice de selección pero con una componente económica. Si nosotros aquí le asignáramos un valor económico para la ganancia de peso y para el factor de ajuste, este vendría siendo básicamente lo que es el índice de selección, ¿sí? Pero bueno, pues eso lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, bueno, por muchos años los productores se estuvieron basando en seleccionar sus reproductores usando esta información. ¿Sale? Preguntas, dudas, hasta ahí, porque nada más estoy hable y hable, pero ¿qué tal si no me están entendiendo nada? ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Nada? Creo que no hay preguntas, profe. Ok. Hmm. Les pregunto para tomarme un espacio y para tomarme un trago de café, ¿no? Eh, les decía de 10 años
que estuvimos ejecutando estas pruebas en Hidalgo, que empezamos de manera local y después terminaron participando diferentes estados. Empezamos con tres razas, con el Sufol, el Ham y el Dorset, que hace 25 años eran las más importantes aquí en esta región del centro, que ahora, bueno, pues ya podemos encontrar otras razas como el Catadin, como el Charol, como el Dorper, el Dorper blanco, o razas lecheras, ¿no? A nivel nacional y que ahora, bueno, pues es mucho más común encontrarlas en estas regiones. Pero inicialmente empezamos únicamente con tres razas, participando 20, 25 productores de manera local, cuando después fue creciendo a nivel regional y después nos dimos cuenta que el proyecto había tenido un impacto muy, muy fuerte, donde a través de la Unión Nacional de Ovinocultores hacían la convocatoria productores de otros estados, ¿no? Sobre todo de Jalisco, de Querétaro, del sureste. Y bueno, pues esto nos dio la oportunidad realmente de caracterizar a la raza. Estoy hablando hace 25 años, cuando pues en realidad no había mucha información de esta raza, sobre todo de razas nuevas como el Catadin, como el Charol o como el Dorper, que efectivamente esta información sigue jugando un papel muy importante desde el punto de vista de investigación. Si ustedes han escuchado hablar del doctor de José de Lucastrón, que tiene varios libros, y si no, pues métanse ahí en el Google y busquen quién es José de Lucastrón. Falleció hace 3, 4 años. eh, y bueno, pues era una figura, ¿no? En el ámbito de los ovinos, y siempre aplaudía este tipo de trabajos que nosotros realizábamos, ¿no? En el estado de Hidalgo, y siempre ponía como ejemplo al estado de Hidalgo, como pionero de las pruebas de comportamiento, como pionero de los programas de mejora genética, y obviamente él usaba siempre esta información porque siempre nos la demandaba, ¿verdad? Siempre nos las pedía y decía, necesito que me compartan lo que están haciendo para yo transmitírselo, por un lado a los estudiantes. Él era profesor de la FES Cuautitlán. Y, y bueno, pues también era muy solicitado en pláticas a nivel nacional e internacional, ¿no? Y entonces, aquí la idea es, el que yo presente esta tabla no es, digo, porque el objetivo final era rankear los animales dentro de raza y no con la finalidad de comparar entre razas, ¿no? Que luego siempre caemos en controversias y hay confrontaciones entre productores de una raza y otra raza, o simplemente cuando surge la pregunta de cuál es la mejor raza. Y a ver, usted dígame qué opina de esta raza. Y cuando hablamos de quién es la mejor raza, yo siempre no me meto en problemas, y la verdad es que siempre soy neutral como investigador, y trato de decir, bueno, pues es que depende de efectivamente de qué raza es la que nosotros, de cuál es el objetivo que estamos buscando, ¿no? Y no tanto decir, mire, póngase a producir con esto, por esto, y a lo mejor nos puede ganar el sentimiento por el gusto o la preferencia de una raza. Yo creo que, y la respuesta, creo yo, siempre ha sido correcta en decir, bueno, pues definan cuál es el objetivo de producción, cuál es el objetivo de su proyecto, y en base a eso defina, o sea, efectivamente, qué es lo que usted está buscando, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es para evitar controversias en decir es que el Sufol es mejor que el Ham, o el Ham es mejor que el Charol, o el Catadin es mejor que el Black Belly o que el Peliway. La idea es que ustedes vean la información y siempre la tengan presente. Es importante saber sobre el comportamiento de las razas, ¿no? Y esto fue lo primero que se generó, y vean las velocidades de crecimiento, y vayan y chequen algunos trabajos de comportamiento, chequen algunas tesis, y las ganancias tienen mucha variación, ¿sí? O sea, dentro de la raza, ¿por qué? Pues porque los ambientes son completamente diferentes, los sistemas de producción diferentes, pero hay que tener una idea de cuál es la velocidad de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el Dorset, el Suffolk y el Ham, el mismo Charol,
como las razas que tienen mayor velocidad de crecimiento, cuando menos bajo las condiciones de cómo se hicieron estas pruebas, ¿no? Razas como el Peliway, 241 gramos, el Black Belly 225, y no quiere decir que sean razas malas, ¿sí? Por la velocidad de crecimiento. Son razas terminales, no, son razas no terminales, pero son razas maternas, que una de las características noticia, por eso es exactamente lo mismo. O sea, simplemente nos sirve de referencia de cuánto alimento requiere un animal para ganar un kilo de carne. En la parte del espesor de grasa, de la profundidad de grasa del lomo, pues obviamente también ahí podemos comparar entre razas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Sufol fue el que nos mostró un 8.3 milímetros en promedio de grasa y bueno, pues la gente dice, Es un animal con mucha grasa". El charol, eh, 1 milímetro de grasa, y podemos decir que es muy poca grasa, pero también efectivamente fueron muy pocos animales. Estoy hablando hace 20 años, cuando Charol estaba llegando a México, ¿no? Ahorita la población ha crecido demasiado, y seguramente que si medimos el espesor de grasa va a ser completamente diferente, ¿sale? Entonces son de referencia a nivel internacional. Entre 3 y 6 milímetros es lo que se usa para hacer una buena clasificación de canales en cuanto al espesor de grasa. O sea que el espesor ideal para un cordero que va al mercado de exportación, que va para el consumo, debe tener entre 3 y 6 milímetros de grasa. Por arriba de 6 milímetros se considera un animal con mucha grasa, y por debajo de 3 milímetros, que es básicamente poca grasa, ¿sale? En cuanto a la profundidad del lomo, que, que es esto, la profundidad del lomo y el área del músculo del lomo, es básicamente lo que estamos mostrando aquí, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, ellos no miden el área del músculo del lomo, ellos se basan en medir la profundidad del lomo, ¿sí? Perdón, en medir la profundidad del lomo, porque en sus reportes o los estudios que ellos han hecho han encontrado que la heredabilidad es mayor para la profundidad del lomo, ¿sí? En los valores genéticos le dan mucho valor a la profundidad, animales mucho más, con mejor conformación, más profundos en la parte torácica, en la parte del tórax, y eso hace que le den mucho más valor. Simplemente han encontrado mayor impacto, mayor progreso, no así para el área del músculo del lomo, aunque es una característica también que va de moderada a alta heredabilidad y que es importantísimo, pero que ellos no lo hacen, ¿no? En Australia tampoco lo toman en consideración, se van simplemente a medir una característica que es la profundidad. Y bueno, nosotros en el caso de México, pues estamos tomando toda la información. ¿Por qué? Pues porque no tenemos información, ¿no? No tenemos información, y necesitamos seguir eh, generando este tipo de información, y por otro lado, pues que nos sirvan ya dentro de esta parte de la evaluación genética, el poder estimar valores genéticos para esto y pensar en un futuro que se van a requerir, o nos pueden demandar mejor calidad en ese sentido, ¿no? Al final, en la última columna, bueno, pues nada más vemos los pesos que teníamos hace 15, 20 años, o más o menos, creo yo, no han cambiado. Digo, hay que actualizarlos, ¿verdad? Pero va a ser complicado en el sentido de que ya no estamos llevando a cabo este tipo de comportamiento, y en las evaluaciones genéticas, donde estamos estimando, estamos calculando los estadísticos descriptivos, pues obviamente considera mayor número de animales a nivel nacional, ¿no? Y que eso, bueno, te causa que los números puedan ser diferentes. Esto es animales de pie de cría, aunque los demás también son de pie de cría, pero fueron o han sido desarrollados en diferentes condiciones. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no?
pero esta información les puede ayudar mucho, ¿no? Que si alguien le dice, oye, ¿y cuánto gana el DOR, pero cuánto gana el charol de peso? Pues más o menos en estas condiciones es esto, ¿no? O sea, y de ahí, bueno, pues no, tampoco van a decir, es que ganan un kilo de carne o ganan 600 gramos de carne. No, creo que esto es lo máximo que se les ha hecho, se les ha exigido a estos corderos bajo una prueba de comportamiento, el que expresen su máximo potencial. La máxima ganancia de peso que yo monitoreé en una prueba de comportamiento de manera individual fue de 634 gramos. Es más de medio kilo de carne, estoy hablando hace 15 años, pero sí suele o sí podemos encontrar este tipo de información. Pero si encontramos que los animales ganan un kilo de peso por día, pues biológicamente no puede ser posible. ¿Sale? Con esto cierro esa parte. Voy a hablar de la parte de los RFIs, del Residual Feed Intake, y después concluyo en cómo fuimos un poquito más allá, ¿no? En realmente darle uso a todos esos animales, o no a todos, a un grupo de animales para tener un mayor impacto en la industria en términos generales. Les decía, la prueba de eficiencia alimenticia no es más que una prueba de RFI, que es el Residual Feed Intake, y que yo siempre dije que era el paso siguiente de las pruebas de comportamiento, o simplemente es una prueba de comportamiento, pero más tecnificada, ¿sí? Donde en las que nosotros ejecutamos durante 10 años, pues obviamente teníamos que ofrecer alimento de manera individual, empezar el rechazo de manera individual, y la prueba en corrales individuales y la prueba de eficiencia alimenticia, que estas, si ustedes ven la calidad de las instalaciones, de los comederos automáticos, que realmente se adaptaron para las pruebas de comportamiento en ovinos, porque estos comederos son los que se usan en una prueba de comportamiento de bovinos. Bovinos donde básicamente un comedero de estos es justamente para un animal, ¿sí? Por el tamaño, y yo no sé a cuántas, a una unidad animal, una unidad de animal de bovinos equivalga a, ¿cómo se llama? A 10 12 corderos, no sé, depende mucho del tamaño, pero aquí lo que se hizo fue adaptarlo. Si en lugar de meter un animal, pues por el costo que representa, bueno, pues ya se trató de hacer grupos mucho más homogéneos, ¿no? Con la participación de más productores, de mayor número de animales y de diferentes edades. Incluso ya en la prueba de eficiencia alimenticia se consideraron también o se evaluaron también hembras, cosa que en la prueba de comportamiento no lo estábamos haciendo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el identificar hembras que sean muy eficientes en convertir el alimento en carne, pues obviamente, bueno, también tiene su ventaja, ¿no? Desde el punto de vista de selección. Y aquí lo que se hacía es que todo era de manera tecnificada, donde, bueno, ya no ofrecías un kilo, 2 kilos de alimentos, si no ofrecías 10 20 kilos, simplemente llenabas el comedero y lo que hacía cada cordero, pues entrar a comer, ¿no? Y a través del día, donde el consumo era de manera real, ¿no? Donde toda esta información se iba en tiempo real a un servidor y tú podías monitorear las horas de consumo, de mayor consumo, la cantidad de alimento consumido, simplemente, bueno, pues o también te servía de indicador si había algún problema con algún animal. Una de las desventajas más fuertes de las pruebas de eficiencia fue que la competencia entre los animales justamente era el problema. O sea, el competir por quién entraba primero, por ser un grupo de 10 12 animales, y esperar a que uno terminara o simplemente el más dominante llegaba y quitaba al más débil o simplemente al que estaba comiendo, ¿no? Ese tipo de cuestiones eran las que pues, obviamente se tenían que corregir. Pero si comparábamos esta parte de la prueba de eficiencia en calidad de las instalaciones, pues vemos una diferencia mucho más, pues vemos una diferencia enorme, ¿no? En esencia, estas instalaciones ya no están funcionando. Eran de la Unión Nacional de Ovinocultores
y estaban en un predio ahí en Singiluca, que vamos a tratar de ahora en el viaje de estudios visitar esa granja, pero no simplemente vamos a ver esto. O sea, ya no se están haciendo, lo que se está tratando de hacer es mover este equipo pues, parece que Aguascalientes, Zacatecas, las universidades estas tienen interés en retomar este tipo de trabajos, ¿no? Nosotros realmente estamos más enfocados en la parte de las evaluaciones genéticas que te dan más confiabilidad. Sin embargo, imagínense si nosotros de una evaluación genética mandáramos un grupo de estos sementales y le diéramos seguimiento a edades más tardías, por ejemplo, el hecho de terminar la prueba de comportamiento o la evaluación genética a los 150 días de edad y decir estos 10 sementales son los que tendrán que ir a una prueba de eficiencia alimenticia, pero para evaluarlos durante 6 meses, por decir, de medio año al año de edad, y registrar la velocidad de crecimiento, medir el residual feeding rate sería interesantísimo, ¿no? Pero bueno, estamos simplemente en eso y eso es de eso es lo que se trata, ¿no? En la parte de eficiencia alimenticia, en la prueba de RFI. Estas pruebas en bovinos son muy comunes, en Nuevo León se siguen haciendo, en Estados Unidos, bueno, pues hay distribuidores, ¿no? De estos comederos que son Grow Safe y también la están implementando en otros países, ¿no? En Australia me tocó ver que estaban tratando de implementarla, pero no con mucho éxito. ¿Por qué? Porque su sistema de producción es completamente diferente, ¿sí? Es agostadero y sus pruebas de comportamiento eran o decían que eran mucho más válidas hacerlas bajo sus condiciones que simplemente estabular a los animales, ¿no? Sobre todo en la parte para evitar la interacción del genotipo por ambiente, justamente, ¿por qué? Porque el objetivo final de estos animales es que se reproduzcan en diferentes ambientes. Básicamente eso fue aquí en este cuadro. Podemos ver los resultados de la primer prueba de eficiencia alimenticia para el HAM en el 2013 y tenemos dos grupos de evaluación donde las ganancias de peso, bueno, en promedio 4,68 gramos, que no fue muy diferente a lo que ya estábamos obteniendo en las previas pruebas de comportamiento, ¿no? Las conversiones alimenticias, vean, o sea, que aquí son superiores a lo que estábamos obteniendo allá o en un grupo, vean la variación que puede haber entre un grupo y otro grupo, ¿no? Simplemente por la edad o por las fechas de ingreso o por las diferentes épocas de evaluación. Sin embargo, en promedio 5,66 y de qué depende mucho la conversión alimenticia, no simplemente el potencial genético, sino también depende de la calidad del alimento, ¿no? El tipo de alimento que estamos usando. Vean el rango de conversión alimenticia, o sea, desde 3,78 a 7,35. ¿Sí? Obviamente, ¿cuáles son los animales que me interesan? Bueno, pues los que consuman menos, ¿no? No tanto los menos eficientes. Los menos eficientes como, imagínense, o sea, lo que representaría el seleccionar este animal o este animal que tuviese alrededor de esos promedios, ¿no? Y en el otro grupo, bueno, no son muy, muy diferentes, 3,98 a 7,02, pero que finalmente lo que se buscaba o lo que se busca en una prueba de eficiencia alimenticia es justamente identificar animales que tengan RFIs, como lo vemos aquí en la última columna, aquí donde vemos el círculo, que lo que se busca son animales mucho más eficientes. ¿Y cómo se da eso dentro del cálculo? Bueno, pues se entiende que entre más negativo sea este RFI, obviamente es mucho más eficiente, o que necesita menos o que come menos alimento para ganar 1 kilo de carne. En el cuadro de abajo, obviamente es lo contrario, ¿verdad? Los animales que tienen valores más positivos son los animales que consumen más, ¿sí? Y aquí vemos los promedios, ¿no? El promedio de un grupo, el promedio de otro grupo,
y vemos qué animales, lo mismo que les ponía el ejemplo, ¿no? De los valores genéticos o cuando seleccionamos a través del índice de selección, que siempre es importante partir de la media de la población para saber qué estoy seleccionando o dónde estoy ubicado o qué animal es el que me conviene o que yo estoy buscando, ¿no? Y básicamente eso es lo que se hacía en la prueba de comportamiento, rankear a los animales con ese índice y aquí en la prueba de RFI, bueno, será mucho más sencillo porque animales más negativos serán los mejores, ¿no? Y en base a esto, bueno, pues obviamente lo que se hacía era seleccionar los mejores animales. Aquí me tocó que se congeló semen de estos animales y que después se usaron en diferentes explotaciones, ¿no? Que eso fue lo primero que se hizo cuando se identificaron estas pruebas de RFI, pero a la par ya estábamos trabajando en la parte desde la prueba de comportamiento, ¿no? Desde la prueba de comportamiento lo que se hizo después de 10 años fue seleccionar un grupo de sementales sobresalientes, sobre todo Suffolk, Ham y Dorset, que aquí es donde vemos un grupo de sementales Ham que seleccionamos de la prueba de comportamiento y este, bueno, es un borrego un semental de la raza Dorset y después reincorporamos otras razas como el mismo Suffolk y que esas eran las tres razas de mayor importancia en ese tiempo, ¿no? El otro punto es que la idea era cerrar el círculo, o sea, ejecuto una prueba de comportamiento, trabajo en la parte de educación, de sensibilizar al productor, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo no disemino este material genético? O sea, y entonces es ahí donde la implementación del proyecto de los sementales de referencia, la idea es que estos sementales se usaran en diferentes explotaciones. ¿Para qué? Para tener crías de un semental en diferentes explotaciones, que ese es justamente el cómo trabaja un esquema de sementales de referencia y poder hacer una comparación más válida a través de la relación de parentescos entre la progenie, ¿no? Que básicamente es la parte que estuvimos trabajando, pero ya enfocados a qué? Enfocados a obtener o hacer la primera evaluación genética y que básicamente después ya de todo esto se implementó un proyecto a nivel nacional de inseminación artificial masivo para productores de cordero terminal y para productores pie de cría en diferentes razas y que todo eso ha ayudado para fortalecer o para mejorar la calidad de las bases de datos, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros tratamos de cerrar a través de el círculo de ese proyecto, pero sobre todo trabajando en la parte de selección y dándole uso a los animales que se seleccionaron. ¿Cuál fue la estrategia de cómo lo hacíamos normalmente bajo las condiciones de los rebaños del estado? Pues obviamente a través de un programa que así le llamamos del esquema de sementales de referencia, era aplicar un protocolo de sincronización, ¿no? De sincronización a través de esponjas vaginales. Aquí el técnico está aplicando una esponja en la vagina y que esta duraba alrededor de 12 días, se retiraba y se pone una dosis de SG para la superovulación o para la ovulación. Eh, y lo que hacíamos era usar dos estrategias, ¿no? A través de la monta natural, inducida y a través de la inseminación artificial. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscábamos? Es que un semental tuviera crías en diferentes explotaciones. Esta foto se está haciendo de manera natural, pero con aplicación de protocolo de inducción de celos, ¿sí? Es un rebaño de pie de cría en la montaña, en una parte de las partes más altas y más frías y que normalmente no son rebaños, sobre todo de ham de 20 30 borregas o máximo 100 borregas, sobre todo de las del pie de cría y que te ayudaba o te facilitaba el poder mover un semental de una explotación o simplemente del centro de donde los teníamos, que estos cementales fueron alojados en el INIFAP, aquí los tuvimos como 2, 3 años y por mucho tiempo estuvieron sirviendo para los programas de inseminación artificial.
El gobierno del estado siempre ha tenido programas de inseminación artificial y bueno, entonces los animales, aparte de cumplir el objetivo de estar creando conexiones genéticas o mayor relación de parentescos entre los animales a través de las unidades de producción, también cumplían con el objetivo de ser donadores de semen para los programas de inseminación artificial del gobierno del estado, donde muy temprano, 7 8 de la mañana, se hacían las extracciones de semen y 8:30, 9 de la mañana, después de la evaluación de la refrigeración del mismo, pues eran entregados a los técnicos del gobierno del estado para aplicarlos directamente en rebaños comerciales o en rebaños del sector social, que es realmente a donde debemos que es realmente a donde tenemos que impactar, ¿no? Básicamente eso es lo que se hizo. ¿Y si me escuchan o ya se cortó la... Se había cortado, profe. Pero no fue mucho, ¿verdad? O sea, sí, sí, casi terminé el comentario, ¿no? Que les decía que además los sementales de cumplir con el objetivo de ah, de servir para los proyectos del INIFAF en la parte de cómo conectar genéticamente los rebaños, bueno, pues también tuvieron su función en servir en la parte de los rebaños comerciales, en la parte del sector social, que es efectivamente donde se busca un mayor progreso genético, ¿no? Llevando sementales o semen de mejor calidad. Y desde ese punto de vista, creo que el proyecto cumplió con esas expectativas y el implementar la prueba de comportamiento nos dio la pauta para seguir avanzando y sentar las bases realmente de un programa de mejora genética con buenos resultados, ¿no? Cosa que se tuvo impacto a nivel nacional. Les decía que después de las primeras evaluaciones genéticas se seleccionaron los mejores animales, se congeló semen a través de la UNO y se distribuyó no a nivel local, sino a nivel nacional. Y sobre todo no nada más a los productores pie de cría, sino con productores del sector social, ¿no? O básicamente para cordero terminal, para el abasto. Eh, no, obviamente, a través de la monta natural, en estas condiciones no es recomendable, porque un semental a través de monta natural, ¿qué capacidad tiene de servir 5, 6, 10 borregas? Y si los dejas dos montas, en un rebaño te lo terminas en 2, 3 horas. Creo que la tendencia es justamente el usar tecnologías reproductivas, que la inseminación artificial intrauterina, como lo estamos viendo exactamente en la misma unidad de producción, pues es la estrategia a seguir, ¿no? Cada vez más los productores están aceptando esta tecnología y cada vez más hay más técnicos que están usando la técnica de la paroscopía para lograr mejores resultados, ¿no? Y poder difundir la mayor cantidad de semen o el mayor número de dosis de semen de realmente animales con mejor potencial genético para las características que estamos buscando. Básicamente, de eso trata la prueba de comportamiento. Que después migramos a la parte de las pruebas de RFI, pero en ambos casos lo que nosotros buscábamos es las estrategias para llevar a cabo el programa de mejora genética. Eh, y en ese intermedio, bueno, fue como implementamos los esquemas de sementales de referencia y en base a eso, bueno, creo que cerramos esta parte bien, ¿no? Ahora estamos enfocados en llevar a cabo una evaluación genética que nos ahorre quizás llevar los animales a una prueba de comportamiento y que a través de estimar los verdaderos valores genéticos podamos tener más impacto. El problema que yo veo es que efectivamente no se está trabajando a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Ha costado mucho el estar poniendo las bases de datos en orden, el implementar nuevas características, reestructurar muchas cosas, el retomar los programas de escaneo, que realmente de aquí es donde se originaron, y efectivamente, bueno, pues eso se va a llevar mucho más tiempo. Eso es básicamente lo que se está haciendo en resumen.
las pruebas de eficiencia, las pruebas de comportamiento han jugado un papel importante a nivel local, han jugado un papel importante a nivel nacional y obviamente, bueno, tiene su mérito todo eso, ¿no? Con eso termino y con eso espero que vaya quedando un poquito más, que vayamos cerrando algunas cosas, ¿no? El por qué es importante conocer los parámetros genéticos, el por qué es importante conocer el valor genético de los animales y cómo ir aplicándolos o cómo deberíamos ir seleccionándolos en ese sentido, ¿no? Entonces, espero yo que esto ya les vaya dejando un poquito, un panorama más amplio, ¿no? De muchas cosas que se pueden comentar, pero sí desde cómo podemos lograr más progreso genético con animales más jóvenes, no con así sucesivamente. Muchos conceptos que vamos comentando, como ¿cómo se llama? Tener una mayor intensidad de selección o simplemente. Ok, pues básicamente ya hasta se me olvidó cuál era el último comentario. Creo que estaba haciendo referencia a la base de datos que me comentaba su compañera, que consiguió en Estados Unidos. Eh, pero se me fue la idea, se me fue la idea. Eh, pues básicamente con eso termino la sesión de hoy. Y bueno, pues hoy hablamos de la prueba de comportamiento y de los RFIs. Y voy a hablar de los esquemas de segmentales de referencia.
de las evaluaciones genéticas, de los sistemas de cruzamiento y creo yo vamos bien. Voy a tratar de abarcar más puntos la próxima clase para ir avanzándole un poquito más. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Sale? Cuídense, que tengan buena semana. Igual, profe, cuídese. Gracias, doctor Lino. Nos vemos la Sí, nos próxima vemos. Te semana. mando las calificaciones, Inge, porque se me ha pasado. Este, creo que la próxima semana, el martes no hay actividad. ¿Qué es? Ah, es el 5 de mayo, O ¿verdad? El 1 de mayo, ¿qué? Pero creo el que el puente 5. es largo desde el lunes, ¿no? Aquí sí se toman clase el lunes. Bueno, sí, sí hay actividad el lunes, pero no sé, ya sería cuestión de que si se pudiera poner de acuerdo con los chicos o tomarla normal y ya está el martes. El A martes es ver, cuando, ¿no? a ver, por qué no lo deciden? Porque si no va, dices que el martes no va a haber, ¿verdad? Ajá, por el puente Pero, del 5. porque a lo mejor pudiésemos obviar también el lunes, pudiésemos obviar el lunes, porque efectivamente he batallado con esto